Video informativo acerca del sonido. Integrantes del equipo: Litzia Londra, Ana Carolina, Amairani Martínez, Natividad Moreno y Cintia Marlene. Sonido. El sonido es la sensación que se produce en nuestro oído por la vibración de un cuerpo. Esta vibración se propaga por el medio físico en forma de onda sonora. Por ejemplo, gaseoso como el aire, líquido como el agua o sólido como la madera o el metal. El sonido, cuando se encuentra con un obstáculo como una pared, rebota y se refleja, llegando de nuevo al emisor. La sensación es que el sonido dura más y se extingue más tarde. Es la misma sensación que se produce cuando hablamos en una habitación vacía o una iglesia. A este fenómeno se le denomina reverberación. Cuando el obstáculo está lo suficientemente lejos, puede escucharse el sonido reflejando después del emitido de manera separada. A este fenómeno de reverberación especial se le denomina eco. Velocidad del sonido. La velocidad del sonido es la velocidad de fase de las ondas sonoras en un medio, es decir, es la velocidad a la que se propaga un frente de ondas en dicho medio. La velocidad del sonido en sí depende de varios factores como la temperatura y la densidad del medio. Es comúnmente sabido que la velocidad del sonido es de 343.2 metros por segundo, pero no todo el mundo sabe que solo es en el aire y con una temperatura de 20 grados centígrados y una humedad relativa del 50%. Onda sonora. El sonido se propaga en forma de ondas, así que tenemos que saber qué características tiene la onda sonora para ver cómo se comporta. Onda mecánica. Las ondas mecánicas no pueden desplazarse en el vacío. Necesitan hacerlo a través de un medio material, aire, agua, cuerpo sólido. Además, dicho medio debe ser elástico y no rígido para permitir la transmisión del sonido. Onda longitudinal. En las ondas longitudinales, el movimiento de las partículas se desplazan en la misma dirección que la onda. Onda transversal. En las ondas transversales, el movimiento de las partículas es perpendicular a la dirección de la onda. Onda tridimensional. Son ondas que se propagan en tres direcciones. Las ondas tridimensionales se conocen también como ondas esféricas, porque sus frentes de onda son esferas concéntricas que salen de la fuente de perturbación expandiéndose en todas direcciones. Características de las ondas: amplitud, frecuencia, la longitud de la onda y forma de onda. Amplitud es la altura de la onda, es la máxima distancia que alcanza un punto al paso de las ondas respecto a su posición de equilibrio. La amplitud está relacionada con la intensidad sonora. A menor amplitud, menor intensidad, y a mayor amplitud, mayor intensidad. Frecuencia. La frecuencia es el número de ciclos, ondas completas que se producen una unidad de tiempo. Las frecuencias más bajas corresponden con lo que habitualmente llamamos sonidos graves. Son sonidos de vibraciones lentas. Las frecuencias más altas corresponden con lo que llamamos sonidos agudos y son vibraciones muy rápidas. Longitud de onda. Indica el tamaño de una onda, que es la distancia entre el principio y el final de una onda completa, ciclo. La longitud de onda y la frecuencia de una onda están relacionadas, son inversamente proporcionales. A mayor frecuencia, menor longitud de onda y viceversa. Forma de onda. La forma de onda es la característica que nos permitirá distinguir una nota de la misma frecuencia e intensidad producida por instrumentos diferentes. Características del sonido son la altura o tono,
la duración y el timbre. Altura o tono es la característica que nos permite diferenciar un sonido agudo de uno grave. La altura viene producida por el número de vibraciones por segundo, que es la frecuencia. Así, a mayor número de vibraciones por segundo, más agudo es el sonido, y a menor número de vibraciones, más grave es el sonido. Se determina por el tamaño. Cuanto más grande sea un instrumento, más grave será el sonido que produzca, y cuanto más pequeño, más agudo será el sonido. La longitud. Cuanto más larga sea una cuerda, más grave es el sonido. Cuanto más corta, más agudo. Por eso hay instrumentos que tienen cuerdas de diferentes longitudes. La tensión. Cuanto más tensa esté una cuerda, más agudo es el sonido, y cuanto menos tensa, más grave. La presión. A mayor presión del aire, más agudo será el sonido y viceversa. La intensidad. Es la cualidad que nos permite distinguir entre sonidos fuertes o débiles. La podemos definir como la fuerza con la que se produce un sonido. La duración se caracteriza por el sonido que nos permite diferenciar sonidos largos de sonidos cortos. La podemos definir como el tiempo de permanencia de un sonido. La sucesión de sonidos de distinta duración nos da el ritmo. Timbre. Si el tono permite diferenciar unos sonidos de otros por su frecuencia y la intensidad, los sonidos fuertes de los débiles, el timbre completa las posibilidades de variedades del arte musical desde el punto de vista acústico, porque es la cualidad que permite distinguir los sonidos producidos por los diferentes instrumentos. Esta cualidad físicamente se llama forma de onda. La percepción del sonido. Como variable ambiental, el sonido es captado por la persona a través de determinados receptores sensoriales, en este caso, el oído. En la siguiente imagen podemos observar el recorrido que hacen las ondas sonoras por las diferentes partes del oído. El oído externo formando básicamente por el pabellón auditivo, el cual recoge y dirige la onda hacia el oído medio o conjunto de elementos. Tímpano, cadena de huesecillos, canales vestibulares, etc., que convierten la onda sonora en movimientos mecánicos, que es la vibración, que se transmite hacia la cóclea y el nervio auditivo, que configuran el oído interno. De esta manera, el movimiento de vibración se ha convertido en impulso eléctrico y llega a la parte correspondiente del cerebro para su descifrado. Hay que tener en cuenta que en cada aumento de 10 decibelios se dobla nuestra percepción del sonido, es decir, lo percibimos el doble de fuerte. Ahora ya sabemos cómo percibimos el sonido. Ahora bien, ¿sonido y ruido es lo mismo? ¿El ruido es el mismo para todo el mundo? Estas y otras preguntas similares nos obligan a detenernos en la distinción entre los sonidos y el ruido y a reflexionar sobre su incidencia en el estrés ambiental. Un instrumento musical es un objeto compuesto por la combinación de uno o más sistemas resonantes y medios para su vibración, construido con el fin de producir sonido en uno o más tonos que puedan ser combinados por un intérprete para producir música. Al final, cualquier cosa que produzca sonido armónico puede servir de instrumento musical, pero la expresión se reserva generalmente a objetos que tienen ese propósito en específico. A continuación mencionaré algunos instrumentos como son los instrumentos de viento, que se utiliza el aire para producir sonido. El sonido es creado por una corriente de aire que fluye a través del cuerpo del instrumento o alrededor de este. En la mayoría de los casos, el aire sale de la boca del músico. Estos instrumentos también se denominan aerófonos, como son el clarinete, el trombón, el saxofón y la trompa. Los instrumentos de cuerda, también conocidos como cordófonos, son aquellos en los que el sonido se produce por la vibración de las cuerdas en tensión. El sonido es más agudo o más grave dependiendo de la longitud y tensión de las cuerdas. Así, cuando más corta y tensionada está la cuerda, más agudo es el sonido. En cambio, el sonido es más grave cuando es más larga y menos tensionada esté.
Los instrumentos de cuerda tienen una caja de resonancia, como veremos más abajo, para amplificar el sonido emitido en las cuerdas, como es el violín y el arpa y el piano. De percusión. Los instrumentos de percusión son instrumentos que producen sonido al ser golpeados, agitados o percutidos de alguna forma. Esta percusión puede realizarse mediante banquetas con barras metálicas, con las manos, con teclados o golpeando dos cuerpos entre ellos. Esta gran variedad de posibilidades permite obtener un amplio rango de sonidos y tipos de instrumentos, como son los tambores. Instrumentos eléctricos. Un instrumento musical electrónico es un instrumento musical que produce sonido mediante circuitos eléctricos. Una interfaz de usuario muy utilizada es el teclado musical, que funciona de una manera similar al del piano acústico, excepto porque en un teclado electrónico el propio teclado no produce ningún sonido.